en medio de la iglesia, ¿verdad? Dios está con nosotros. Desde hace algunos años había tenido el deseo de visitarles y el Señor no me lo había concedido. Pero esta semana nos encontramos ahí en las instalaciones del Instituto Bíblico Betel Central en San Antonio Abad con su pastor, nuestro hermano Jorge Canales, y él aprovechó de hablar conmigo y yo con él. Y miren, fue de Dios que podíamos venir para este domingo y estar con ustedes. Les amamos en el Señor. Por algunos años el Señor me concedió trabajar en el Comité Nacional de las Asambleas de Dios, al lado del hermano Jeremías Bolaños, nuestro superintendente. Pero los últimos años el hermano Juan Bueno me llamó para colaborar con él en la coordinación de los colegios denominados Liceo Cristiano Reverendo Juan Bueno. Y para mí es un gozo seguir sirviendo al Señor desde el lugar donde el Señor así lo considere. Nací en una casa pastoral. Mi papá se llama Cristóbal Ramírez y él es pastor por 61 años predicando la palabra de Dios. Eso quiere decir que ya nosotros también ya estamos pasados de edad. Pero el 5 de diciembre de este año vamos a celebrar 30 años que el Señor nos llamó al ministerio de la predicación de la palabra de Dios y lo hemos hecho con gozo también para el Señor. Me acompaña mi esposa con quien estamos casados ya por 32 años. Así que le voy a invitar a ella que venga, hermana Vicky, venga y pueda dar un saludo. Ella nos ha colaborado también en el ministerio, en las jornadas odontológicas, médicas, y cada vez que salimos, pues es de bendición también la forma como le servimos al Señor en el área médica. Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Qué privilegio estar por aquí con ustedes, visitándoles, conociendo más de la familia de Dios. El Señor es bueno y fíjense que hoy salimos a las 5:30 de la mañana, todo el camino lloviendo hasta que llegamos hasta aquí, pero el Señor nos guardó. Así que agradecerle a Dios por su protección, su misericordia hasta este momento. Y animarles, hermanos, a que le sirvamos al Señor. Fíjense que ustedes han escogido este día el mejor lugar para estar. Aunque hoy ya salió el sol, pero estaba lloviendo y daban ganas de quedarse en casa, ¿verdad? Descansando. Pero el Señor los levantó, los animó y aquí están, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios. Y animarles, hermanos, a esforzarnos cada día por servirle al Señor, por guardarnos. Recordemos que la palabra dice que somos cartas leídas, ¿verdad? Y como tal debemos de cuidarnos, de guardarnos y de tratar de andar cada día agradando al Señor, porque el Señor viene pronto. Así que animarles a que así como estamos ahora, que nos esforcemos para que cada día podamos estar sirviéndole al Señor. Adelante, hermanos, y que el Señor les bendiga. Cuando paso por Usulután recuerdo que hay un equipo famoso de fútbol aquí, nuestro querido Firpo, pero el pastor me contó que hoy está en la segunda, ¿verdad? Pero así es la situación y es un equipo que ha dado éxitos a la ciudad y gracias a Dios también porque la iglesia del Señor aquí en Usulután es muy conocida. Y vemos cómo el Señor está alcanzando a más almas para Cristo. La población cristiana en esta ciudad va creciendo. Y les felicitamos por el trabajo que ustedes están desarrollando en esta región. Vamos a abrir la palabra de Dios para tomar la porción bíblica, la reflexión bíblica. En esta oportunidad he traído una porción en San Juan capítulo 17. Vaya conmigo a leer San Juan capítulo 17 y cuando encuentre el versículo 20 se pone en pie para que podamos así leer de la palabra del Señor. San Juan capítulo 17.
a partir del versículo 20, leemos del 20 al 23. Saludando a la familia pastoral y también a los líderes de la iglesia, a este excelente equipo de músicos y cantores que el Señor les ha dado, como también a los hermanos que atienden las diferentes clases de escuela dominical, los maestros, todos los colaboradores. Que Dios bendiga esta amada iglesia. Y dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 17, a partir del versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oremos. Bendito Padre Celestial, hemos leído tu palabra, Señor, y ahora nos disponemos a tomar un momento de reflexión en esta palabra que es viva y eficaz. Pido, Señor, que nos bendigas con tu palabra y que a través de los medios donde es expuesta esta predicación, los oyentes también reciban, oh Dios, el oportuno mensaje para sus vidas. Bendícenos con tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén, amén. Pueden sentarse. Deseo por un momento llamar su atención hacia el pensamiento, la oración de Jesús pensando en nosotros. La oración de Jesús pensando en nosotros. Asimismo, mencionarles que Jesús oró por nosotros, mencionando la necesidad de la unidad. Esta oración que registra el evangelista Juan es en un momento cuando el Señor Jesús sabe que está llegando la hora cuando Él entregará su vida a favor de la humanidad. Por supuesto, nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo no solamente oró en esa oportunidad, ya que sentía en alguna medida como ser humano la angustia por el momento difícil que él iba a pasar. Jesús siempre practicó la oración, y si él la practicó, nosotros tenemos que esforzarnos también por practicarla. Se describe que Jesús dedicaba tiempo para la oración cuando aún era muy temprano, aún estaba oscuro, dice, y el Señor se apartaba de sus discípulos y se iba a orar. Se habla de que Él iba a las montañas a orar. Cuando se describe en el monte Los Olivos, aparece también que el Señor se apartaba para orar. Ahora que el Señor está sintiendo que su hora ha llegado, también se vuelve a apartar de sus discípulos para orar. Hay una descripción del evangelista que dice que aún su sudor eran como gotas de sangre a la hora de orar. O sea, la intensidad con que el Señor oraba. Ahora, en esta oración que describe Juan, el evangelista, dice que el Señor, entre las cosas que oró a su Padre Celestial, fue pidiendo por la unidad de sus seguidores. Aunque esta oración la hizo Jesús hace 2000 años, cobra vigencia para nosotros ahora en el año 2014 que estamos. Porque se demanda
para los seguidores de Cristo Jesús que nos mantengamos unidos. Si estamos unidos, el nombre del Señor se glorificará. Si estamos unidos, haremos grandes cosas en el nombre de Jesús. Aleluya. Si practicamos la unidad, el Señor se va a manifestar y nos va a bendecir a todos. Es que Dios desea bendecirnos, estimados hermanos. Dios desea bendecirnos en nuestro trabajo espiritual como iglesia. Dios desea bendecirnos también en nuestro trabajo sacando adelante nuestra familia, porque nuestra familia es un especial tesoro para Dios. Dios desea bendecirnos en el lugar de trabajo, que nosotros podamos decir, al igual que Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ahora, deseo extraer de esta oración sacerdotal de Jesús, porque así es llamada también esta oración, por lo menos 4 aspectos acerca de la necesidad de la unidad en la iglesia. Necesitamos estar unidos. En primer lugar, porque la unidad es una muestra de que somos hijos de Dios. Jesús pronunció estas frases y él dijo: en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y no podemos estar unidos si no hay amor de Dios en nuestras vidas. Por eso ustedes, hermanos, están unidos, vienen a la casa del Señor. El que está a su lado es su hermano, es su hermana en Cristo Jesús. El que está a su lado es una persona que ha sido lavada con la sangre del Cordero, dice la palabra. Entonces somos un cuerpo en Cristo. Estamos trabajando unidos. Y cuando esa unidad la podemos experimentar, nos hace sentir y nos confirma, según su palabra, que somos hijos de Dios. Es que los hijos de Dios han dejado la posición de ser criaturas. Una cosa es ser criaturas de Dios, pero otra cosa es ser hijos de Dios. Jesús, refiriéndose a esto, pronunció también estas frases. Él dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos aquí se consideran hijos de Dios entonces? Si a través de los medios hay personas que ya tienen a Cristo Jesús en su corazón, es el Espíritu de Dios que les dice también: ustedes practican la unidad en el cuerpo de Cristo. Es que el ser iglesia del Señor, por decir así, la condición es haber recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Claro, asistimos a la iglesia local, participamos de los cultos, gozamos la comunión con los hermanos en Cristo, recibimos el consejo pastoral. Cuando asistimos a la iglesia recibimos la palabra de Dios, nos podemos ocupar en el servicio al Señor. Todo esto lo hacemos por la unidad que tenemos a través de Jesucristo en nuestras vidas. Hermano, hermana, usted y yo hemos dejado el mundo y ya no somos simples criaturas de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios, que caminamos el sendero de esta vida tomados de la mano de Dios. Pero sabemos que el mundo no es nuestro hogar. Este mundo no es nuestro hogar. Un día, tarde o temprano, dejaremos este mundo. Los hijos de Dios, un día dejaremos este mundo. Yo sigo creyendo firmemente que pronto puede suceder el rapto de la iglesia, cuando menos pensemos. Y será en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra del Señor. Pero lo que me llama también la atención es que después que saltemos de esta vida a la otra, el Señor mismo nos va a recibir
Y algo sí les quiero decir, que a las puertas del cielo, cuando usted y yo entremos por haber recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ahí no va a ser Pedro el que nos va a estar dando la bienvenida, ni va a ser Juan ni María, será Jesucristo nuestro bendito Señor, porque Él nos va a decir: bien, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Tener esa esperanza gloriosa de que la unidad nos hace considerarnos hijos de Dios. En segundo lugar, la unidad desarrolla transformaciones. Si Jesús oró a su Padre pidiéndole que sus seguidores mantuvieran la unidad, y Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que todos ellos sean uno. No voy a hablar en este momento acerca de la doctrina de la Trinidad. No quiero tocar temas profundos porque son difíciles de explicarlos en cuanto a la unidad de Dios. Pero de algo sí yo sé, hermanos, es que si Cristo y su Espíritu está en nosotros, y si el Espíritu del Señor está con mi hermano, con mi hermana, con nuestros hermanos en Cristo, podemos gozar la unidad, podemos gozar la armonía. Y eso genera en nosotros un constante transformarnos. La vida cristiana es un constante transformarse. La vida cristiana, hermanos, es como un proceso que nos va generando, transformarnos permanentemente. No podemos quedarnos estáticos en lo mismo. Nadie puede decir: ya lo alcancé, ya soy perfecto. No. San Pablo el apóstol dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo al premio. O sea, un transformarse permanente, un anhelo, hermanos, de no estancarnos en nuestra comunión con el Señor, en nuestro servicio al Señor. Debemos de irnos transformando. Bueno, un personaje importante de la religión judía llegó de noche a visitar a Jesús. Y él sentía ese anhelo por conocer más. Conocer más es parte de los procesos. Alguien dice que el que deja de aprender, entonces se estanca y no está capacitado para enseñar. Si queremos enseñar, estimados hermanos docentes, maestros, tenemos que estar continuamente aprendiendo. En todas las áreas de la vida hay que aprender. En todas las profesiones de la vida hay que ir aprendiendo. La tecnología a muchos nos está dejando un poquito atrás. Tenemos que ir aprendiendo la tecnología. Tenemos que ir aprendiendo el lenguaje. Tenemos que ir aprendiendo, la diversidad de funciones que están surgiendo hoy en las diferentes áreas del trabajo, de la empresa. Nicodemo llegó a Jesús y quería conocer de Jesús. Había oído hablar de él. Y le dice Nicodemo a Jesús: sabemos que tú eres un rabino, un maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si Dios no está en él. Buena declaración, le dijo. Pero Jesús, conociendo la necesidad de ese hombre, le fue inmediatamente al grano, como decimos. Yo quiero decirle a cualquier amigo que está escuchando hoy esta predicación, ya sea aquí en el templo o a través de los medios, le quiero decir las mismas palabras que Jesús le dijo al sabio Nicodemo. Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo, porque el ser humano necesita nacer de nuevo. Ahora Nicodemo no lo entendía y él dijo: ¿cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente en el vientre de su madre y nacer?
Imposible. Jesús le dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Oigan, hermanos y amigos, todos aquí reunidos, lo que nuestro país necesita hoy en día no es más profesionales. Lo que nuestro país necesita hoy en día para salir de la crisis en la cual estamos no es más recursos económicos, no es más habilidades humanas. Lo que necesita nuestro mundo es hombres y mujeres nuevas, transformadas por el poder del Espíritu Santo del Señor. Porque una vida transformada, una vida que es regenerada por el poder de Dios, opera calidad de vida. Hay calidad de vida. En Cristo Jesús, la vida se mejora. Ahora, si alguien va cada vez de peor en peor, deténgase. Evalúe su condición de vida. Evalúe. Pregunte por las sendas antiguas. Camine por las sendas antiguas. Este mundo nos está llevando a un consumismo. Este mundo nos está llevando a una depravación. Este mundo nos está llevando, por decir así, desenfrenados. Y hemos tenido pérdidas de valores. Pero Cristo orienta la vida de las personas. Cristo ayuda para que las personas cambien el rumbo de vida. Y por eso el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. El que perdía su dinero en el licor ya no lo pierde. El que perdía su dinerito en cosas superfluas de la vida ya no lo hace. Hoy mejor ahorramos. Hoy mejor apartamos para Dios. Mejor invertimos en el reino de Dios. Y dice la Biblia que el que da para la obra de Dios, Dios ama al dador alegre. Y el que da para la obra de Dios, de su tiempo, de sus habilidades, de sus recursos, oiga, Dios bendice. El salmista dice, joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Para todo aquel que entrega su vida a Cristo Jesús y que anda en el camino del Señor y que experimenta esa unidad como iglesia del Señor, su vida se transforma de tal manera que surge aquella frase que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Hay provisión y hay bendición del Señor para nuestras vidas. Pero también la unidad genera crecimiento. No podemos estancarnos con lo que hemos alcanzado hasta hoy, con lo que poseemos hasta hoy. El conformismo no debe de estar en el pueblo del Señor. Hermana, hermano, no se conforme con lo que hasta hoy usted ha alcanzado. Procure que sus hijos sean mejor que usted. Invierta en sus hijos. Ahora, lo mejor que podemos invertir es el temor de Dios. Porque dice el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová nuestro Dios. Pero hablando un poquito de que la unidad genera no solamente transformación, sino que desarrollo y crecimiento, Dios quiere que nosotros vayamos creciendo. Y por eso dice, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. Dios desea que nosotros vayamos avanzando. La historia bíblica nos describe que Dios usó a Moisés, su siervo, para sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto y los internó en el desierto y pasaron por el desierto y por 40 años se quedaron en el desierto. 40 años. Con todo, la gracia de Dios
fue tan grande que dice la Biblia que no se les terminó su calzado. No sabemos qué marca de calzado fue, pero no se les terminó. Me gustaría tener de esos calzados a mí que no se terminan. No se les terminó la ropa. La ropa siempre les alcanzó en el tiempo. Por 40 años. No es que tuvieran la misma camisa y el mismo pantalón o el mismo vestido, pero no se les terminaba. Dios les mandó maná del cielo. Qué linda experiencia. Todas las mañanas el israelita podía ir y recibir ese alimento. Cuando le pidieron carne, Dios les mandó las codornices. La cosa es que de pronto se fueron quedando en el desierto. Y se fueron quedando. Y ya no quisieron desarrollar el propósito que Dios les había dado. El propósito que Dios les había dado era que tenían que entrar a la tierra prometida. Tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos creen que todavía hay esa tierra para nosotros? Hay aquí y la tendremos con el Señor. Aleluya. Pero los israelitas se estancaron en el desierto y Moisés murió. A Moisés lo criticaban. Le decían esto, le decían lo otro, hasta que se murió. Pero como la obra de Dios camina, dice la Biblia que Dios le dijo a Josué: como estuve con Moisés, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, yo no sé por qué he sentido decir esta palabra, pero esta palabra es para ustedes también. El Señor les dice que como estuvo con Moisés, estará también con ustedes. No los dejará ni los desamparará. El Señor proveerá, desarrollará en sus vidas lo que Él quiere que hagan. Crecimiento. Lo cierto es que, dice la Escritura, hermanos, que Dios se lo dijo a Josué. Y le dice a Josué: prepara al pueblo, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán y entrarán a la tierra prometida. La Escritura, hermanos, nos narra que Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Hermanos, esa palabra fue de tanto impacto para el pueblo del Señor, que los sacerdotes tomaron el arca del pacto y el pueblo iba atrás de ellos adorando y alabando al Señor. Y cuando los sacerdotes tocaron las aguas del río, dice la Biblia que se partió, se detuvieron las aguas, y entonces Israel emprendió camino hacia la conquista. Y allá vemos a Israel en Jericó, grandes murallas. Allá vemos a Israel frente a aquella nación que está con armamento, con soldados preparados para la guerra. Ellos no están muy preparados, los israelitas, pero va con ellos el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice la palabra que el 7º día, cuando dieron las 7 vueltas, los muros de Jericó se desplomaron y ellos entraron a poseer la tierra que Dios les había prometido. Amados hermanos, si queremos crecer, si queremos desarrollar, hay que entender que Dios espera de nosotros una consagración. Espera también de nosotros fe en Él, porque hay cosas que nosotros las consideramos imposibles, pero lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Su poder no ha cambiado. Él siempre está presto para bendecirnos. Entonces, Dios desea que crezcamos, que desarrollemos, que vayamos dando los pasos en la fe, que vayamos siempre conociendo más de Dios. Ustedes tienen proyectos, ya su pastor me los ha comentado, proyectos de crecimiento. Y yo creo que si ustedes mantienen la unidad y la armonía, Dios hará grandes cosas también con ustedes. Dios los bendecirá y les proveerá los recursos, y muchas almas vendrán al conocimiento de Cristo Jesús. Para ir concluyendo,
Otro aspecto que trae la unidad es que la unidad trae avivamiento. El avivamiento. El avivamiento es esa expresión del sentir de Dios en medio de su pueblo. No lo podemos dosificar, no lo podemos meter tampoco en una fórmula. El avivamiento sucede cuando menos lo pensamos. El avivamiento está siempre en la vida del creyente, cuando aquel creyente es sensible a la voz del Espíritu de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: te pido que avives el fuego de Dios que está en ti. Quisiera yo entender esa frase del apóstol Pablo. Difícil entenderla, pero ¿cómo es posible que Pablo le dice al joven Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti? O sea que el avivamiento también es algo que debe de estar en nosotros. Como digamos cuando hay motivación. Miren, las empresas hoy, hermanos, están motivando a sus empleados para hacer el trabajo del día. Vaya usted, por ejemplo, a esas empresas que van a la vanguardia en las áreas de servicio, y usted va a ver cómo ellos se reúnen antes de la actividad y se motivan unos a otros, y luego salen con entusiasmo para recibir a sus clientes amablemente, y lo reciben. Qué bonito es llegar a una empresa donde los empleados son serviciales, atentos. Uno quiere volver ahí. No voy a decir nombres para no tener problemas. Pero lo que sí puedo mencionar es que el avivar es como esa motivación interna que debe de existir en el ser humano. ¿Cuántos han logrado hacer grandes cosas cuando están motivados internamente? El estudiante, cuando está motivado internamente, se saca 10 en los exámenes. No sabe de dónde, pero Dios le revela a la hora de los exámenes. El vendedor, cuando está motivado por vender, no sabe cómo, pero de pronto es capaz de vender un producto que, aunque la gente no lo necesite, pero lo vende. Como alguien que dice que fueron a vender ese instrumento para esquiar en la nieve, lo vinieron a vender aquí a Nicaragua, porque fueron tan convincentes que hicieron creer que algún día iba a caer nieve en Nicaragua. Yo no sé si ustedes alguna vez creen que puede caer nieve aquí en Usulután, pero un vendedor hábil puede hacer sentir la necesidad de otros. Ahora, saben, hermanos, esto es en el ámbito humano. El avivamiento espiritual, ese es de Dios, no es de los hombres. No es terapia, sino que ese es poder de Dios para salvación. Ese poder fue el que operó en la vida de Pablo. Pablo y Silas, por predicar la palabra, fueron llevados hasta lo más profundo del calabozo, en la cárcel, dice. Y estando allá, ellos en el cepo, sufriendo por causa del evangelio, Pablo y Silas a medianoche, ellos cantaban himnos al Señor. Ellos no estaban enojados, ellos no estaban tristes, ellos estaban gozosos de hallar el ser dignos de sufrir por causa de su Cristo. Y ellos predicaban donde quiera que estaban. Pero el carcelero de Filipo los vio y dijo: estos andan en otro nivel de vida, estos no son igual que los demás. Aunque los han castigado, aunque los han metido a la cárcel y aunque han puesto sus pies en el cepo, estos alaban al Señor. ¡Qué cosa más rara! Pensando en ellos, el carcelero de Filipo se fue a su casa y los dejó ahí. A la medianoche, dice el libro de los Hechos, que un terremoto sacudió la cárcel y la ciudad. Y los presos quedaron libres. Y Pablo y Silas
Lograron controlar aquella situación. Y cuando regresa el carcelero, porque se había ido a su casa y no era permiso para él, regresa y ve que todos los presos están allí. Él se había querido matar pensando que los presos se habían ido. Al contrario, ve que todos están ahí. Y Pablo le dice al carcelero: no te mates, aquí estamos todos. Oiga, hermano, eso fue tan impactante para el carcelero de Filipo que no tuvo más que decir: esto es algo especial, esto no es de hombre. Y entonces el carcelero le pregunta, porque quiere tener lo que tiene Pablo y lo que tiene Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo pronunció esas frases, hermanos, que es una promesa también para nosotros hoy en día. Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gloria a Dios. Cuando andamos en la vida espiritual, en el avivamiento, hermanos, compartimos la palabra de Dios y el Señor permite las citas divinas, el momento oportuno para que las almas reciban a Jesús como Señor y Salvador. Usted puede ir a capacitaciones y seminarios de evangelismo, de discipulado. En este año estamos en el año del evangelismo y discipulado. Y usted podrá tener quizás hasta doctorados y títulos en el evangelismo y discipulado y no ganar ni uno. Pero si la unción de Dios está en usted y la gente ve que usted es diferente, y si estamos en el momento indicado que el Señor lo permite, las almas vienen al conocimiento de Cristo Jesús. Solamente somos un instrumento de Dios para llevar las buenas nuevas de salvación. Y esa promesa dada al carcelero de Filipo es hoy también para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermano, hermana, usted siga creyendo en el Señor. Hay promesa de salvación para nosotros y para toda nuestra familia. Ayer estuvo cumpliendo años nuestro hijo. Él vive en Estados Unidos. Y puse en el Facebook una fotografía con su abuelo. Mi papá tiene ya, como les dije, 61 años de ser pastor, de estar predicando. Y mi hijo, él ya tiene varios años de estar también predicando la palabra. Y puse la fotografía de ellos dos y felicité a mi hijo en su cumpleaños. Mire, muchos hermanos han venido a poner notas ahí, notas al pie de la página, en el Facebook. Y yo digo, gracias a Dios, porque lo que recibió mi padre, lo recibí yo. Y ahora también mis hijos. Y yo creo que también los hijos de mis hijos. Y nosotros, al igual que Josué, también podemos decir: mi casa y yo servimos a Jehová. Porque la promesa de Dios se ha cumplido en nuestras vidas. Hermano, hermana, sus hijos pueden convertirse al Señor si no están convertidos a Él. Sus nietos, sus tíos, sus hermanos. Porque hay una bendita promesa de crecimiento en nuestra vida, que nuestra familia se convertirá a Cristo Jesús. Eso se obtendrá si estamos siempre unidos en la fe en Cristo Jesús. Concluyo diciendo que lo que Dios quiere es que seamos bendición en un mundo que está en crisis. Nuestro país está en crisis. Nuestro mundo está en crisis. Ahora, podremos ser bendición si nos mantenemos unidos en Cristo Jesús. Así como Jesús oró a su Padre pidiendo la unidad por nosotros, que también nosotros pidamos a Dios que nos mantenga siempre unidos, sirviendo al Señor. Ahora, la mejor unidad en el hogar, en la iglesia, en el centro de trabajo, la podemos experimentar si Cristo está en nuestros corazones. Por eso a los amigos les hago un llamado hoy: reciban a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Entreguen su vida a Cristo Jesús.
Él está a la puerta de su corazón. Él está llamando a su corazón. Y le dice, dame, hijo mío, tu corazón. Él está aquí con nosotros. En lo que la iglesia ora, inclinan su rostro en oración. Yo quisiera hacer ahora hoy una invitación. Si hubiera con nosotros una persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús, venga a Cristo. Yo quiero hacer el llamado para que venga usted a Cristo Jesús. Solo levante su mano y yo voy a dirigir una oración y luego le voy a invitar que venga aquí con nosotros, que se acerque al Señor. El Señor está a la puerta de su corazón llamándole. Venga a Cristo Jesús, venga al Señor. ¿Habrá alguien que me diga, pastor, ore por mí? Yo quiero entregar mi vida a Jesús. Mi familia está desunida. Bueno, entregue su vida al Señor, comience por usted. Alguien me puede decir, hermano, ore por mí. No siento paz en mi corazón. Bueno, usted está en el mejor lugar. Está en la presencia de Dios. Venga, vamos a orar por usted. Queremos hacerle ese llamado a recibir a Jesús como Salvador de su vida. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Mañana tarde puede ser, pero hoy todavía hay oportunidad. Hago la pregunta una vez más. ¿Habrá alguien que me diga, hermano, yo quiero entregarme a Dios para que Él sea el Señor de mi vida? Él le perdonará sus pecados. Él le quitará la culpabilidad del pecado y le hará una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo convertirá en un hijo, hija de Dios, porque usted ha recibido voluntariamente a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Vamos a orar. Si usted gusta, los que están en los medios de comunicación, repitan conmigo, por favor, esta oración. Padre Celestial, me acerco a ti después de recibir tu palabra y entender que necesito a Jesús como Salvador de mi vida. Confieso mis pecados a ti. Reconozco que te he fallado, pero hoy me acerco a ti por la fe. Perdona, Señor, mis pecados. Reconozco que he fallado contra el cielo y contra ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un hijo tuyo por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Padre Celestial, también me uno en esta oración pidiendo que tú bendigas a cada oyente y que hoy almas vengan al conocimiento de tu palabra. Sálvala, Señor, que puedan entregarse a ti voluntariamente. Bendíceles en el nombre de Jesús. En segundo lugar, quisiera tomar un momento para orar. Si hay entre nosotros personas que están pasando por alguna crisis, alguna enfermedad, hermano o hermana. Amigo, este mensaje es para la edificación de tu vida y te brinda la oportunidad de recibir a Cristo como tu Salvador personal. Si deseas hacerlo, haz esta oración. Señor y Salvador, yo sé que he pecado contra ti y que no vivo dentro de tu plan. Por esto te pido perdón. Creo que tú moriste por mí y al hacerlo, pagaste la deuda por mi pecado. Te pido que entres a mi vida y seas mi Salvador personal. Amén. Si hiciste esta oración, te felicitamos en el nombre del Señor y te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio de alabanza y adoración. Visítanos en Primera Calle Oriente, número 27, Usulután, o comunícate con nosotros al teléfono 2662-0139.